Dile al que está a tu lado, tu Dios te tomó en cuenta. Vuelve y dile, Él te tomó en cuenta. Hemos sido levantados para servir. Diga conmigo, yo fui levantado para servir. Y en este tiempo que nosotros vivimos, que es un tiempo de gran confusión, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, amados. Tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos a los modelos que se están parando frente a nosotros. Porque el Mesías vino a servir y no a ser servido. Y estamos viendo un modelo de hombres y mujeres que quieren a toda costa que los sirvan para sentirse más importantes, probablemente, más grandes, más exaltados. Pero en la realidad es que ni la fama, ni el levantamiento del ego son el modelo bíblico, sino todo lo contrario. Nosotros no buscamos fama humana, nosotros no podemos buscar el reconocimiento en lo natural. Nosotros tenemos que buscar una sola cosa, y es que aquel que nos salvó y que es el que nos sustenta cada día sea reflejado a través nuestro, en todas las áreas, en nuestras palabras y en nuestro modo de ser. Que no se vea Él, sino el fruto del Espíritu a través de nuestras actitudes. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que volver a levantar en nuestras vidas. Vemos una y otra vez como la palabra habla de aquellos que son mansos, de aquellos que son humildes, aquellos que obedecen el procedimiento bíblico, que hacen las cosas tal y cual el Señor, nuestro Señor, dice que nosotros tenemos que hacerla. ¿Por qué violar el diseño bíblico? ¿Por qué querer nosotros hacer las cosas a nuestra manera? ¿Por qué buscar gloria humana? ¿Por qué seguir buscando reconocimiento en lo natural, en lo humano? Antes sabemos, como lo hemos estudiado ya en este libro de Números en el cual estamos, y desde antes, que hay un diseño de sacerdotes en la tierra. Ya no la tribu de Leví, sino nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, o Yahshua en su nombre hebreo. Él es nuestro sumo sacerdote, y nosotros hemos sido llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Somos sus servidores en esta tierra, y ese es el diseño que Él estableció en su palabra. Somos ministros, ¿para qué? Para poder ser luz, para alumbrar a los que están en oscuridad, para reconciliar a la humanidad con nuestro Padre del cielo, por cuanto sabemos que el pecado rompió esa relación de intimidad que había con nuestro Padre. Entonces hemos sido tomados en cuenta por nuestro Señor para ser sus instrumentos, para salvar a otros, para reconciliarlos, para traerlos a Dios. Hemos sido tomados en cuenta para poder ser servidores en este tiempo, servidores que sean instrumentos de santidad, instrumentos listos para poder sembrar semillas que den fruto al 100%, teniendo como cabeza, teniendo como jefe a nuestro Yahshua, que es el sumo sacerdote. Diga conmigo, he sido levantada o levantado para servir. Y vemos en el libro de Números, en el capítulo 4, en sus versos 1 y 2, lean conmigo. Y habló Hashem a Moisés ordenando: levanta la cabeza de los hijos de Gersón. En el verso 2, lean conmigo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Y esa es la primera instrucción que da el Señor. ¿Para quién? Para dentro de los levitas, la familia de Coat, hacer los encargos que les iban a ser dados. Entonces nos damos cuenta que lo primero que el Señor está haciendo aquí es dando encargos, es dando misiones, dividiendo el trabajo, vamos a decirlo así. Hay algunas traducciones que hablan de censo, pero la realidad es la esencia de esta porción es el encargar misiones, encargar trabajos para que esta familia y cada familia de los levitas pudieran realizar, y nombró líderes en cada uno de ellos, y todos tenían un encargo específico en el tabernáculo. Entonces vemos que es el momento de levantar la cabeza de los de la tribu
de los levitas, la familia de Coat. Porque nosotros tenemos que ligar el levantar nuestra cabeza, ¿con qué? Con el servicio en el reino de los cielos. Amados, no tenemos que buscar éxitos humanos para que nuestra cabeza sea levantada. Nuestra cabeza va a ser levantada por nuestro Señor cuando nosotros genuinamente estemos sirviendo en su reino. Donde quiera que usted esté, no importa el trabajo que usted haga, usted no se quita la ropa del sacerdocio. Usted es un ministro del Dios Altísimo donde quiera que se encuentre. El capítulo 4, en el verso 49, dice que según la boca del Señor los encargó a ellos por manos de Moisés. Entonces él mismo de su boca asignaba, los encargaba y le decía qué tenían que hacer cada uno de ellos. Es decir, que los tomó en cuenta para ser sus servidores. Y es que tenemos que ver aquí cómo hombres y mujeres están dispuestos a seguir el procedimiento por él establecido. Porque si bien es cierto que levanta nuestra cabeza, no es menos cierto que eso implica una gran responsabilidad de nuestra parte. En la entrega de un servicio de corazón, la entrega de un servicio que sigue un procedimiento específico dado por la boca del Señor, de cómo tiene que brindarse, de cómo tienen que ser las cosas. Miren lo que dice la palabra: cada uno en su trabajo y su encargo, sus oficios que les ordenó el Señor a través de Moisés. Y aquí hay dos palabras básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestro hoy. La primera es masá, que significa carga. Y la segunda es abodá, que significa servicio. Entonces, cuando la palabra nos habla en este libro de Números de que encomienda a cada uno un trabajo diferente, de que le entrega un oficio, una carga, está hablando literalmente de una carga y de un servicio. Entonces, podríamos decir que aquellos a quienes se le levantó la cabeza llevaban la carga y servían. Llevaban la carga y servían. Y aquí sale a la luz lo que es realmente ser un líder, lo que es realmente prestar un servicio, lo que es realmente ser un ministro del Dios Altísimo. El ministro del Dios Altísimo, el líder donde quiera que tú estés, el grupo que dirijas, no está para que te alaben, para que te exalten, para que te rindan pleitesía. No, amados míos, estamos todos como sacerdotes de este tiempo para servir, para entregar lo mejor de nosotros. Y se busca en este tiempo la exaltación humana. Todos los valores los tenemos distorsionados. Estamos haciendo las cosas al revés de lo que nos dice la palabra del Señor. Pero qué bueno que podemos estar a los pies de la palabra, que podemos escudriñar las escrituras. Por eso mi interés en que vayamos libro por libro, analizando cada semana lo que es el interior, el espíritu de la palabra contenida en ellos. Entonces nos vemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, lo que él nos dice, que se relaciona directamente con esta parte que tenemos en el libro de Números. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Yahshua diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí he querido ponerle 3 versiones para que lo veamos en un aspecto más amplio y podamos todavía interiorizarlo mejor. Otra versión dice: ¿quién es el más importante? En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Yahshua: ¿quién es el más importante en el reino de Yahweh? Y Yahshua llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Yahweh, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Yahweh, las personas más importantes son humildes como este niño. Aleluya. Otra, les digo la verdad: a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño,
es el más importante en el reino de los cielos. Declara, yo voy a ser como un niño. Y estamos hablando en estos versículos de humildad. Fíjense que nos compara claramente ser niños, ser humildes para entrar en el reino. Y es importante que nosotros sellemos en nuestro corazón lo que significa ser humilde, porque muchas veces hablamos de la humildad y tenemos conceptos errados. Una persona humilde pensamos que es una persona que está calladita, que no se siente, una persona que no tiene muchos recursos, pero la realidad bíblica es que la humildad significa obediencia. La humildad significa dependencia de nuestro Señor. Es una renuncia a la soberbia de la vida, a la independencia, a creer que yo puedo hacer las cosas a mi manera y como yo quiera hacerlas y cuando yo quiera hacerlas. Y hay de aquel que me diga lo contrario, o hay de aquel que me quiera presionar. No, amados míos, aquel que es humilde reconoce que tiene cualidades, ciertamente, porque el Señor nos da cualidades buenas a todas cualidades, pero reconoce también que tiene defectos y que tiene muchos, y que por eso no puede señalar los defectos de los demás, porque ¿quién no tiene defectos? Todos tenemos defectos. Una persona humilde es una persona que sabe servir, que no está pensando en su beneficio personal, sino que constantemente está buscando servir a los demás. Es una persona que no quiere dominar a quienes le rodean, que no quiere estar imponiendo su voluntad por encima del otro, sino que es una persona que trata de exaltar, de levantar a la persona que tiene a su lado. Una persona humilde es una persona que no está buscando su propio interés, sino que está buscando el interés de los demás. Entonces, los que son así son los que van a entrar al reino de los cielos. Por eso es que la palabra es como un espejo, que uno se ve por dentro cómo está uno realmente en relación a lo que dice el Padre en su palabra. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 26, vemos al mismo Mesías diciendo, no es así con ustedes. Antes, el mayor entre vosotros, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Otra versión dice, que es la Nueva Traducción Viviente, pero entre ustedes será diferente. ¿Por qué entre ustedes es diferente? Porque en el mundo es al revés. En el mundo el mayor, el que no da un golpe, el que tiene muchos a su servicio. Pues haga así conmigo. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí dice la palabra, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Esa porción me gustó, esa versión. Otra dice, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. ¿Por qué hemos cambiado el diseño? ¿Por qué estamos viendo que aún en el pueblo elegido se está haciendo todo lo contrario? Se nos olvida, amados, o quizás muchos no lo conocen, que hemos sido levantados para ser servidores. Hemos sido levantados, somos un pueblo distinguido, un pueblo diferente a los demás, no porque se vanagloria o porque es más importante, sino porque es un pueblo que se entrega a los demás. Es un pueblo que depende del Señor y que su única meta es servir a las personas que les rodean, porque ese fue el ejemplo que tuvo por delante, porque ese es el modelo que nos dejó el Mesías. Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, usted tiene que llevar su carga. Hemos sido levantados para llevar la carga. Hemos sido tomados en cuenta como lo fueron los levitas, específicamente los de la familia de Coat, de quienes hablamos hoy, que se ocupaban de todo, de los utensilios del templo, bueno, todo lo que era relacionado con el templo. Ellos habían sido puestos en honra, se le había levantado la cabeza a ellos, habían sido escogidos, pero no era para estar sentados como los príncipes del pueblo. Era para fajarse a trabajar y llevar la carga, para que el tabernáculo pudiera funcionar como era necesario que funcionara. Allí nadie podía decir, no puedo. No, llevaban la carga y la llevaban con gozo, con amor, con entrega total. ¿Por qué? Porque sabían que eso era una distinción. Sabían que el Señor le estaba levantando la cabeza al permitirles servir en el templo, en el tabernáculo. Excepto Coré.
Todos hacían lo que tenían que hacer. Todos seguían el procedimiento. Diga conmigo, tengo que seguir los procedimientos. Pero Coré se rebeló. Coré dijo, yo no sigo el procedimiento. Coré tenía en su corazón una necesidad de ser el sumo sacerdote, de ocupar un puesto que no le correspondía a él. Y eso nos pasa en el diario vivir. Muchísimas veces, amados míos, queremos ocupar un puesto que no nos corresponde. Envidiamos, queremos ser reconocidos, queremos ser vistos y colocados, que tenemos ese protagonismo imperante en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Pero las personas ignoran que cuando otro tiene un puesto, tiene una carga. Que cuando otro tiene una misión, tiene un peso que lo lleva encima, que solo manejándolo en la presencia de Yahweh puede seguir y continuar hacia el cumplimiento de la meta. Él ignoraba, en este caso específico de Coré, que Aarón llevaba en su pecho el pectoral del juicio. Ahí tenía los nombres de las 12 tribus. Y ahí había que ser santo como el Padre era santo. Aarón tuvo que ver sus hijos morir. ¿Saben por qué? Porque ofrecieron fuego extraño en el altar. Entraron lo humano, entraron lo carnal, no siguieron el proceso. Y él vio sus hijos morir. Toda responsabilidad asignada lleva cargas específicas. Que cuando Yahweh asigna a una persona es porque esa persona ya tiene la capacidad que Él mismo le dio para poder llevar la carga. Amados, cada asignación, donde quiera que nos encontremos, tiene una carga. Y para eso estamos, para llevar la carga y olvidarnos de nosotros y pensar en el otro. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Como lo hizo el apóstol Pablo. Humilde, en padecimiento. A mí me asombra muchísimo cuando, y lo estudiamos el grupo de los martes, cuando él estaba cuando fue a Galacia, que en camino en una de esas ciudades le dieron una golpiza bastante fuerte, que muchos pensaban que había quedado como muerto, pero de allí se levantó y siguió haciendo lo que tenía que hacer, predicando la palabra. No se detuvo, porque él sabía que su honra era servir al Señor y cumplir el propósito para el cual estamos en la tierra. Se nos ha olvidado padecer, se nos ha olvidado el estar humillados, se nos ha olvidado el tener que soportar. Ahora no queremos soportar nada, yo no aguanto nada. Ahora tú corriges personas y se te levantan porque tú no puedes ni siquiera corregir a una persona, cuando nosotros los pastores estamos para disciplinar, para corregir, y más en mi caso particular que tengo un llamado a la confrontación. Ahora hay que tener cuidado, bueno, porque las personas no quieren seguir el procedimiento. Porque las personas están gobernadas por el orgullo, por la altivez, por la soberbia. Y se ha tergiversado el patrón bíblico que nos habla de humildad, de dependencia, de no mirarnos a nosotros mismos, sino servir en el entendido que el servicio es una honra, una distinción que Yahweh nos ha hecho. Pero tenemos que seguir el procedimiento, tenemos que hacerlo a su manera y no a la manera de nuestra carne. Tenemos que facilitar la entrada del reino a muchos, amados. Hoy caminábamos por las calles que nos rodean, que rodean el templo, un grupo de hermanos. Y fue hermoso ver cómo personas recibían a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador. Fue hermoso ver pararnos y casi, yo creo que como 2 gente nada más dijeron que no, ¿verdad, Carmen? Como 2 gente. Después todos decían sí, todos abrían sus labios y confesaban al Señor. Hay un pueblo que tiene sed, hay un pueblo que está esperando que los servidores de este tiempo, que a los que le han sido levantado la cabeza, que son instrumentos de reconciliación del mundo con ellos, con Dios, se levanten y salgan a hacer lo que tienen que hacer, a predicar las buenas nuevas de salvación, para que muchos pasen a la vida, porque están en muerte absoluta y total si no reciben al Señor como su Salvador, como el único camino y la única vida. Pero nosotros estamos ocupados en muchas cosas. Estamos buscando exaltación humana, quizás fama, quizás deseo de relevancia, de reconocimiento, cuando hay gran obra que hacer por delante.
pero hay que hacer a la manera del Altísimo y no a la nuestra, porque si no, nada tiene sentido. Nosotros, cuando vayamos a reconciliar, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos con los vecinos, cuando estemos donde quiera, en cualquier ámbito que usted se mueva, si usted muestra quién es usted, si usted muestra su humanidad, tenemos el juego perdido. Porque nosotros tenemos que llevar una imagen que es la de nuestro modelo, la del Mesías, que fue manso y humilde de corazón. Nosotros no podemos creer que podemos impactar otras vidas si lo que de nosotros está saliendo es nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Diga conmigo, eso es imposible. Tenemos que volver al modelo de la Biblia. Por eso todos, amados míos, tenían que cuidarse de no contaminarse. Y eso lo vemos en el capítulo 5 de Números, cómo sale a la luz que estos que habían sido tomados en cuenta, que esta familia de Coat, a quien se le había levantado la cabeza, quienes iban a llevar la carga, ellos tenían que tener mucho cuidado de no contaminarse con nada que fuera daño para ellos, que lo entrara en un desorden, en una incompatibilidad con la santidad del Señor. Igual a nosotros hoy, que somos los sacerdotes de este tiempo, ya no los levitas, ya los sacerdotes que tienen un sumo sacerdote, un jefe que es Jesús o Yahshua. Entonces nos damos cuenta cómo en este tiempo tenemos que también que cuidarnos de las cosas que nos contaminan. ¿Qué hablas? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cuáles son los sitios que tú visitas? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón que quizás están buscando engrandecimiento humano, relevancia, reconocimiento? ¿Qué haces en las horas en tu tiempo libre, si es que lo tienes? Porque ahora es difícil tener tiempo libre. Pero el que lo tiene, ¿qué estás haciendo en ese tiempo ocioso? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu forma de pensar? Amados míos, la pureza y la santidad tienen que gobernar nuestros pensamientos y por vía de consecuencia nuestro actuar. Esto no se puede negociar. Nuestro Dios, nuestro Elohim, es santo, santo, santo. Él es Kadosh y nosotros tenemos que honrar esa santidad. Si no, estamos violando el procedimiento. Estamos profanando la naturaleza santa de nuestro Señor y Creador. Y esto no solo es en la congregación, amados míos, no solo es en el servicio en la casa, donde quiera que usted se mueva, en su hogar, en su oficina, en las relaciones familiares o de amistad, donde quiera. Usted sabe los sitios donde usted tiene una influencia en esta tierra. Usted sabe en cuál es el círculo donde usted se mueve. Pues ahí usted sigue siendo un sacerdote del Dios Altísimo. Ahí usted sigue siendo aquel a quien se levantó la cabeza. Usted sigue siendo aquel que fue honrado, tomado en cuenta. Entonces, ¿qué usted está enseñando en su hogar, en su trabajo, en la congregación? Usted es un ministro del Dios Altísimo en cada lugar. Entonces, está siendo realmente un servidor. Está sirviendo en humildad. Ahí está dispuesto a padecer. Está dispuesto a padecer los sinsabores en el matrimonio, siguiendo el procedimiento bíblico. Está dispuesto a manejar sus hijos siguiendo el procedimiento bíblico, por cuanto usted sabe que es un sacerdote en su hogar. Está dispuesto a seguir siendo sacerdote del Dios Altísimo cuando venga la crisis y el problema de cualquier índole. O le va a salir la humanidad y va a violar el procedimiento bíblico. Nosotros no podemos despojarnos, amados, de ese papel que nos fue entregado. No podemos, porque circunstancias específicas nos agobien, quitarnos el traje del sacerdocio. Se nos levantó la cabeza y se nos levantó la cabeza para llevar la carga. Lo que quiere decir que nosotros podemos llevar la carga, no importa la situación que tengamos que enfrentar.
No importa si es económica, no importa si es de salud, no importa si es emocional. Nosotros estamos capacitados para llevar la carga. Porque llevar la carga es mostrar al mundo que nosotros le servimos a un Dios que está en nosotros por su Espíritu y que nos da la fuerza para poder seguir llevando el procedimiento en padecimiento, en humildad, en servicio, en dependencia de Él. No importa la situación que se haya levantado delante nuestra. Di conmigo, yo tengo que llevar mi carga. Y tenemos que tomar en cuenta, amados, que el enemigo es muy sutil. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, un enemigo que quiere matarnos, robarnos. Y nosotros tenemos que estar muy atentos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 1 y 3, y también voy a leer el 12 y el 15. Por favor, sopórtenme, decía el apóstol Pablo, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles al Mesías. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Aleluya. Imagínense que es el mismo Señor que le está hablando a cada uno de ustedes como me habló a mí cuando estuve estudiando esta palabra. Dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca del Mesías, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien. Pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Hay mucha gente a nuestro alrededor que parece que es, pero no son. Tienen apariencia de piedad. Pareciera que son pueblo del Mesías. Pero cuando lo analizamos, nos damos cuenta que está muy lejos de ser. Hay un modelo, amados míos, que fue el que el Mesías nos dejó: humildad, mansedumbre, servicio, entrega y dependencia de Él. Todo ministro que esté caminando con otro modelo está violando el procedimiento. Y como dice esta palabra, al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Y vemos en este libro de Números que de repente viene y nos habla de la mujer adúltera. Y uno dice, pero ¿por qué viene este caso de la mujer adúltera cuando no tiene como que nada que ver, como que no se concatena? Y el Señor me hablaba de cómo las emociones llevan a caer en el pecado sexual y cómo dañan el propósito y cómo violan el procedimiento y cómo se hace que el diablo tome ventaja para destruir el propósito que el Señor tiene con esa vida. Ahí vemos en el número 5 que relata la mujer adúltera, pero vemos cómo el Señor quiere resaltar aquí que tenemos que ser fieles, que el ministro tiene que ser fiel. Cuidado con el adulterio espiritual. Nosotros, ningún hombre casado puede estar hablando con otra mujer que no sea su esposa y viceversa. Tenemos que vigilarnos, tenemos que guardarnos para no dar lugar a Satanás. Los matrimonios no pueden tener brecha abierta. El hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil. La mujer tiene que ser sujeta a su esposo y la mujer no puede negarse sexualmente a su esposo a menos que sea en común acuerdo. No demos lugar a Satanás, no abramos las brechas, porque fíjense cómo el mismo Señor se levanta y pone esto aquí como una advertencia a los ministros: cuídense del pecado sexual. Entonces, no es lo que te parezca, no, eso no es nada. Hay mucha gente que se exponen al pecado, que piensan que el pecado nunca le va a hacer nada, que nunca los va a afectar, pero sin embargo, el que juega con candela se va a quemar. Tenemos que tener cuidado. Si ha alguno de ustedes pecado, la palabra es clara en que el Señor, si hay arrepentimiento, toma esos pecados y los echa al fondo del mar.
y los libera y nunca más se va a acordar de ellos. Nosotros vemos en la palabra, en el Evangelio de Juan claramente, cuando quieren apedrear a la mujer encontrada en adulterio y allí se levanta el Mesías y dice la palabra, enderezándose Yahshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y es lo que hablábamos ahorita, todos tenemos cualidades, pero todos tenemos defectos. Todos pecamos. Ninguno de nosotros tiene autoridad para levantarse a juzgar a otro porque es pecador. Sí juzgamos el pecado, sí juzgamos las acciones y sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Él. Pero nosotros tenemos que saber que todos nosotros en cualquier momento estamos, bueno, la palabra nos dice el que está firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces ella dijo, ninguno, Adoni, ninguno me ha condenado. Entonces él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la clave, amados, no pecar más, no abrir brecha. La mujer no puede ser seductora, la mujer no puede estar provocando a los hombres, porque ahora mismo estamos viendo tantos feminicidios, por doquier violencia, por doquier asesinatos, pero también tenemos que saber que hay mujeres que están provocando situaciones y le están dando lugar al diablo. Se levantan los celos y cuando vamos al libro de Jeremías, al libro de Ezequiel en el capítulo 8, verso 5, escuchen esto. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Levanté mis ojos en dirección al norte y aquí que al norte de la puerta del altar en la entrada estaba el ídolo del celo. Un ídolo. ¿Y saben por qué? Porque el que se deja atrapar por esa emoción dañada que viene de Satanás, solamente piensa obsesivamente en que la pareja está con otra persona, en que, bueno, se le nubla la vida y se constituye en un ídolo interior, lo que es la persecución y el querer saber y el querer indagar y el querer averiguar. Tenemos que cerrar las brechas y renunciar a todo espíritu de celo, porque es un ídolo y eso es pecado en contra de nuestro Padre. Vemos en el verso 29 que la palabra dice, esta es la Torá de los celos. Oigan esto. O sea, esta es la instrucción acerca de los celos. No podemos ser celosos. El celo bíblico es cuando se levanta un ministro a impedir que va a invadir para querer romper el propósito de Dios entre. Entonces ese celo sí es permitido, porque es poniendo un vallado, o sea, no, esto viene a dañar, esto viene a romper y yo no lo voy a permitir como ministro del Elohim Altísimo. ¿Ustedes me están entendiendo? Llega. Entonces el celo bíblico es contra el invasor, contra el que viene a dañar. Pero, fíjense esto, que no podemos ignorar. El Señor llama a su pueblo, y yo pienso que es el fundamento genuino de esta porción, adúltero. Nosotros, el pueblo de Yahweh, hemos adulterado porque nos hemos ido tras otros dioses y hemos ignorado al Dios de la verdad. Cada cual sabe de qué se ocupa primero antes que él. El pueblo de ayer y el pueblo de hoy. Cada cual en su área, en su medio. El libro del profeta Oseas habla de la infidelidad del pueblo. Y dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, hablando la madre de Jerusalén, y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. El Señor llama a su pueblo adúltero, se han ido con otros. Y es impresionante el paralelismo que hay. Cuando la mujer adúltera se arrepentía, iba a presentar una ofrenda. Si se determinaba su culpabilidad, tenía que beber un trago amargo. Y fue el mismo trago, la misma copa que le dieron a probar al Mesías del vinagre con la lejía, no,
con la hiel, que eso es amargo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta cómo Él, cuando fue a la cruz, bebió el castigo que le tocaba a la adúltera, el castigo que le tocaba a la prostituta, el castigo que le tocaba al ladrón, el amargo, la amargura del castigo por los pecados. Él la tomó en lugar nuestro. Esto a mí me quiebra. O sea, es tan grande la obra que hizo el Mesías por nosotros. Él se puso en nuestro lugar y bebió lo amargo que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Y fíjense, esto es tan serio, amados, porque Satanás quiere destruir el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Él quiere que le fallemos, que torzamos el procedimiento, que hagamos las cosas mal, que nos volvamos adúlteros, ocupándonos en primer lugar de tantas cosas. Somos infieles cuando tenemos en primer lugar otras muchas cosas que al Señor mismo. Y al llamado que nos ha hecho del servicio, de ser ministros, donde quiera que estemos. Cuando otras cosas son nuestras prioridades, cuando nos emocionan otras cosas diferentes a estas, entonces definitivamente nosotros estamos siendo adúlteros, siendo infieles a nuestro Señor. Miren el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Qué está buscando nuestro Yahweh? Que andemos vestidos de lino fino. Son las acciones justas, son la obediencia. Él quiere que sigamos el procedimiento que tenemos que seguir en cada área de nuestras vidas. Y fíjense que a seguidas, la palabra nos dice que tenemos que cumplir nuestros votos. Habla del voto del nazareo. Y esto nos implica algo sencillo para nosotros. Si nosotros hicimos un voto de obediencia, si nosotros aceptamos la encomienda que nos ha sido dada, nosotros no podemos seguir andando en dos aguas, amados. El libro, la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 19, dice, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ustedes están entendiendo eso, ¿verdad? No podemos estar un día bien y otro mal. No podemos estar un día funcionando en el reino y otro día no haciéndolo. No podemos estar de pereza en pereza, de cansancio en cansancio, de tristeza en tristeza. Nosotros tenemos que definir y ser constantes, disciplinados. Nosotros tenemos que cumplir con su palabra, ser esos ministros en ejercicio que Él ha llamado. Y dice, esta es la Torá del Nazir, esta es la instrucción para el nazareo. En aquel tiempo, como Sansón, no navaja, no cortarte el pelo, no contaminarte con cosas muertas. Pero en este tiempo, no te canses, no desmayes, sigue hacia adelante llevando la carga conforme al procedimiento establecido en la Biblia. Cuidado lo que estás permitiendo que se diga de ti. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué se está oyendo de ti? Donde tú estás desenvolviéndote. La carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, léalo conmigo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, siga leyendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda carga que no implica el servicio que tenemos que tener donde quiera que estemos del reino, tiene que ser quitada. Porque Él nos dice, echa sobre mí tu carga. Por nada te preocupes, por nada te afanes. Es toda carga distinta a la carga que se te ha encomendado del servicio. Tienes que entregarla a sus pies. Y todo pecado que hay en tu vida tienes que desarraigarlo, porque tienes una gran nube de testigos a tu alrededor que te está observando. ¿Saben por qué? Porque Yahweh te levantó la cabeza, porque te ha hecho distinguido. Entonces está siendo observado por quienes te rodean donde quiera que estén. Ustedes no oyen constantemente, y eso, que cristiano,
Entonces, ¿por qué? Porque la gran nube de testigos está haciendo un juicio de cómo tú estás hablando, de cómo tú estás vistiendo, de cómo tú estás reaccionando ante la crisis o la provocación. Él, después que, ay Dios santo, es que está tan claro, amados, después que cada líder tomó su carga, después que cada uno de ellos entendió cómo era el procedimiento, entonces es que Yahweh levanta el tabernáculo. ¿Y saben por qué? Porque no puede haber templo, no puede haber iglesia si no tiene ancianos, líderes preparados en toda buena obra, caminando conforme al diseño del cielo, cumpliendo todos los procedimientos, porque si no se profana el nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos líderes santos. Necesitamos líderes capacitados también en lo humano, porque eso de que no, el Señor lo hace, no. Al Señor hay que darle lo excelente, a nuestro Elohim, lo excelente. Usted tiene que capacitarse en lo humano para hacer las cosas en excelencia, pero tiene que ser lleno del Ruach HaKodesh para hacerlo en lo espiritual y no en la carne, para poder servir en humildad, sabiendo que es por Él y en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Tenemos que ser uno con Él, Ejat, ser uno, que es una plenitud completa de una unidad perfecta para poder correr la carrera y establecer el reino de los cielos. En el Sukkot, estamos aquí tiradas, Kenida y yo, este jueves. Y la presencia fue hermosa, nos tomó el Señor, bien lindo. Y el Señor trajo palabra a mi vida. Y me decía, tienen el corazón dividido. Y esto es un mensaje que yo pienso que encaja perfectamente con esta palabra que estamos compartiendo en este día. Oigan qué dice el Salmo 86:11. Enséñame, oh Padre, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Otra versión dice, enséñame tus caminos, Adonai, para que yo camine en tu verdad. Concentra mi corazón en el temor de tu nombre. Y otra versión dice, dime a dónde quieres que yo vaya y allá iré. Únase todas las partes de mi ser para reverenciar tu nombre. Con un corazón dividido, que quiera ser fiel al mundo y a sus deseos, y que quiera ser fiel a Dios, no podemos ser los sacerdotes del Elohim Altísimo. Para decir que le tememos a Él, no podemos tener un corazón dividido. Para hacer lo que Él ordena, no podemos tener un corazón dividido. Para conocer sus caminos, no podemos tener un corazón dividido. Para ir donde Él quiera que yo vaya, que tú vayas, no puedes ni yo puedo tener un corazón dividido. ¿Por qué, amados? Porque no podemos estar enamorados de dos personas. Eso es imposible, porque se quiebra la fidelidad, se quiebra la lealtad. O eres leal a uno o eres leal a otro, pero no puedes responder. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Yahweh y a las riquezas. Es imposible. Y ponga en riquezas todo lo que usted sabe, que usted le sirve, que está haciendo obstáculos para su entrega total al reino, para tener un corazón unificado. ¿Qué debemos hacer entonces? Número 1, decidir a quién servir. Y hoy es día de decisión. Hoy todos nosotros debemos decidir a quién le vamos a servir. ¿Quién va a ser el que gobierna nuestra vida, el que gobierna nuestro caminar?
Nosotros vemos en Josué 24:15, como él dijo, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a nuestro Señor, a nuestro Yahweh. Segundo, después de haber tomado la decisión de servir a Yahweh, cierre la puerta de todo lo que le provoca tener el corazón dividido. Sáquelo, haga lo que tenga que hacer, corte, desarraigue, escóndase, haga lo que tenga que hacer. Pero cierre la puerta de lo que usted sabe que le activa la división en el corazón, que lo pone a dudar, que lo desanima en el reino, porque lo va atrayendo y lo va seduciendo. Satanás vestido de ángel de luz. Usted sabe quién y usted sabe qué. Claro que lo sabe. Amistades, sentimientos, emociones, relaciones, lo que haces que no has podido dejar de hacer. Tenemos que tener un corazón ejat, uno, no dividido, porque entonces estamos perdiendo la batalla y estamos corriendo mal la carrera. Tenemos que valorar que el Señor nos levantó la cabeza, que nos distinguió, que nos tomó en cuenta. Tenemos que valorarlo y la única manera es siguiendo su procedimiento, es renunciando, es soltando, es dejando, para volvernos hombres y mujeres dependientes, humildes, que piensen en los demás antes que en nosotros mismos, hombres que amen el servir a la manera de Él, que no busquen vanagloria humana. Y para esto tiene que involucrarse, tiene que adiestrarse en las cosas del reino y tiene que permitir que su carácter sea formado. Para que su carácter sea formado, usted tiene que aprender a llevar la carga y llevar esa carga en dependencia al Altísimo. Tiene que servir sin condiciones donde quiera que esté. No puede contaminarse con el mundo ni con nadie en ninguna área. No puede caer en el lazo de las emociones que te conducen al pecado sexual. No puedes ignorar las maquinaciones de Satanás que se visten de ángel de luz y que siempre está buscando la forma en que tú caigas. Siempre está atrás de ti para estar observando y esperar el momento oportuno para hacerte caer con lo que él sabe que te puede hacer caer. Honra la palabra dada y los votos que haces, tu testimonio, que dice de ti la gran nube de testigos. Esto no es cuestión de solo hablar, es cuestión de hacer, porque somos Kadosh y tenemos que demostrarlo. Sé uno con Yahshua en una misma visión con los líderes que Dios ha puesto en tu vida. Cumple los procedimientos sin olvidar que el que te llamó te ha tomado en cuenta. Yo quiero que te pongas de pies. Yo quiero que todos juntos renunciemos a toda vanagloria, a todo orgullo, pero también a todo cansancio, a toda pereza. Yo quiero que tú digas conmigo, Padre mío, yo vengo delante de ti con esta palabra, pidiéndote perdón, porque han sido muchas las veces que no he sido ese ministro que debe llevar la carga conforme a tus procedimientos. Yo me humillo en esta tarde y yo echo sobre ti toda mi carga, la carga que tú no me has dado, pero que yo he tomado. Y asumo hoy la carga que tú sí me has dado para servir en humildad, en dependencia
Y por eso delante de ti yo renuncio a toda vanagloria, a toda altivez, a todo orgullo. Yo renuncio a todo cansancio, a toda apatía, a toda negligencia. Y hoy asumo esa misión que tú has puesto delante de mí. Y valoro el hecho de que tú hayas levantado mi cabeza y me hayas tomado en cuenta. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Son muchas las limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto. Son muchas las veces que hemos dicho, no puedo. Hoy es día para convertirnos y volvernos como niños. Hoy es día para que cambiemos nuestra forma de vivir y nos volvamos hombres y mujeres humildes. Que nos apartemos de nuestros pecados. Que seamos sirvientes donde quiera que estemos. Hoy es un día para hacernos poco importantes para el mundo, pero muy importantes para el reino de los cielos. Hoy es un día para que tú digas, puedo perdonar a mi pareja, puedo perdonar al que me ha herido, puedo enfrentar el día a día, puedo enfrentar y desempeñar las diferentes facetas que como hombre o como mujer tengo que enfrentar día a día. Puedo, di conmigo, yo puedo. Yo puedo soportar a quien me hace la guerra. Tú lo puedes soportar. Tú sí puedes hacer todas las cosas porque fuiste llamado para hacerlas, porque tu cabeza fue levantada, porque fuiste tomado en cuenta para llevar la carga y servir. Di conmigo, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Puedes olvidarte de ti y dedicarte a servir a los demás. Puedes resistir la tentación y no caer en ella. Di conmigo, yo puedo resistir la tentación. Puedes no pecar. Puedes no caer en el lazo de Satanás. Puedes hacerlo porque el Espíritu está en ti, que te da la fuerza para resistirlo. Porque te ha sido dada la carga para que tú actúes conforme al procedimiento bíblico y no contra el procedimiento pecaminoso. Tú puedes ser humilde como niño. Tú puedes estudiar y orar. Sí puedes. Puedes trabajar y orar y buscar la presencia y entrar en la intimidad. Sí puedes. Sí puedes. Por eso yo te pido que renuncies a todo lo que te ató con tu boca diciendo no puedo porque salgo tarde. No puedo porque tengo mucho trabajo. No puedo, no puedo. Mentira de Satanás. Tú puedes, porque no es con tus fuerzas, es con la fuerza del Altísimo, el Shaddai Todopoderoso que habita en ti. Tú puedes, porque Yahweh te ha levantado la cabeza, porque
porque ha dicho que tú puedes, porque Él te encomienda y Él te hizo sacerdote del Elohim Altísimo, para que desempeñes la función correcta en cada área de tu vida. Di conmigo, yo puedo. Echa tu carga sobre Él, la carga que Él no te dio. Y nunca olvides que Él nunca te va a dar mayor carga que aquella que tú puedas llevar. Tú puedes y yo puedo. Tú puedes y yo puedo. En el nombre de Yahshua. Padre, es mi oración que tú desarraigues toda debilidad, toda mentira de Satanás, que tú vengas cambiando nuestra forma de pensar y que todo acomodamiento, Padre, que nos ha sacado del procedimiento bíblico, se ha quitado de nuestras vidas, se detenga a partir de este momento y nosotros nos levantemos por tu palabra registrada en el libro de Números, Padre, a realizar la encomienda que tú nos has dado como sacerdotes del Elohim Altísimo, creyendo que en ti todo lo podemos hacer, en el nombre poderoso de Yahshua. Amén y amén.